para poder calcular lo que es la línea de eje, y terminaremos, yo en esta materia he incluido todo lo que es un mecanismo de paso variable, independientemente de si lo ven en otro no, me gusta que aprendan el funcionamiento de la parte mecánica. Es un mecanismo simple y a la vez complejo, entonces vamos a detenerlos y a estudiar bien cómo es el sistema de paso variable, sin llegar a hacer un cálculo de paso variable, pero sí mostrar el principio de funcionamiento, lo mismo que de una caja reductora, ¿sí? Bueno, nos vamos a meter dentro de la caja reductora, es un elemento que es, en las embarcaciones es de gran importancia, porque lo que hace es bajar la relación de vueltas del motor principal, ¿sí? Para darle las vueltas a la línea de eje. Nos meteremos adentro y calcularemos los engranajes, ¿sí? Los dos tipos de engranajes que puede llevar, rectos o helicoidales, los tipos de rodamientos que lleva la caja reductora, en fin, todas las variables que podamos llegar a ir poniendo. Dentro de la materia también la idea es no aburrirlos con mucha teoría, hacer la dinámica, por eso vamos a traer de la práctica profesional diaria un montón de ejemplos, de fotos, de videos, para que ustedes puedan ir familiarizándose o haciéndose una idea en su cabeza de lo que estamos hablando. Vamos a trabajar también en los elementos de falla de los componentes, ¿sí? Porque ustedes saben que todos los buques, cada 3 años y por orden de prefectura, deben hacer una puesta en seco para una revisión general, que ya sea una intermedia, que sería un control básico, o una renovación de certificado, en el cual implica ya desmontar la línea de eje, desmontar la mecha, revisar todos los tanques, revisar las tomas de mar, hacer sondaje del casco, en fin. Para todo eso, esta materia les va a ayudar a ustedes a ir metiéndose en el ambiente de la reparación. Hoy en día, independientemente de que la construcción en la Argentina está siendo, gracias a Dios, cada vez más solicitada, los barcos se tienen que seguir reparando, y en Mar del Plata la flota pesquera es la flota que hoy por hoy manda, independientemente de que hay una flota de marina mercante y de remolcadores. Les cuento un poquito cómo es la metodología de la materia, ¿sí? La materia, como este es el segundo año que va a ser virtual, en forma presencial se dan 3 parciales, ¿sí? Durante todo el año. El año pasado, como arrancamos ahí medio, se dictaron 2 parciales, lo que pasa que al haber tanto contenido y tantas unidades, por ahí se hace un poquito largo el parcial. Entonces la idea es volver a tomar 3 parciales durante todo el año, ¿sí? Cada parcial va a tener su recuperatorio correspondiente, y la materia se va a aprobar con una nota de 6, ¿sí? Y se va a promocionar con una nota de 8. Ahora bien, le vamos a dar la posibilidad a aquel alumno que le fue mal en un parcial a poder promocionar la materia, ¿sí? Con un solo parcial en recuperatorio. ¿Se entiende? Si ustedes tuvieron el primer parcial le fue mal, van al recuperatorio y les va bien. Si les va bien en los otros dos, si tienen nota de promoción, pueden promocionar la materia. Ahora, si ya van a dos recuperatorios, sí, ya solamente van a tener la posibilidad de aprobación de cursada. Esto también, esta nota final, al final del año, va a ir de la mano de una nota conceptual, ¿sí? Que se va formando durante todas las clases, con la participación de los alumnos, con el preguntar, con el estar presente, y también una parte muy fundamental también es el trabajo práctico, ¿sí? Que el trabajo práctico iremos agrupando. Yo generalmente les doy algunas libertades para que ustedes armen el grupo de acuerdo a la afinidad, para no meterme yo a armar los grupos al tuntún, pero bueno,
la idea es que sean grupos homogéneos, ¿sí? Como este año tenemos inscritos 24 alumnos, que es un montón, creo que no hemos tenido una cursada con tantos alumnos. La idea es que sean grupos de no más de 4 personas, ¿sí? Los grupos se van a ir armando y las consignas, bueno, se las iremos dando y van a ser teórico-prácticos. Mati, ¿vos querés comentarles algo del tema del campus? ¿Cómo estás, Mati? Dale, si querés le muestro un poquito lo que es la matriculación, que seguramente lo manejan, pero nunca está de más. Dale, ahí para que creo que te toque dar ok para que compartir pantalla. Bueno, Ahí está. perfecto. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Matías Cano, mi nombre. Bueno, yo estoy de ayudante en la materia, como ya les dijo Matías. Y bueno, básicamente yo manejo una parte del campus virtual, asistiendo a Matías. Acá, como les comentaba, van a estar todas las clases de manera semanal, actualizadas, porque una parte muy importante de la materia es la parte que da el profesor clase tras clase, digamos, ¿no? Más allá de lo que está en la teoría, un factor muy importante es que sigan las clases y la idea es que las puedan ver tantas veces como quieran en el horario que a ustedes les quede más cómodo, que nunca está. Bueno, para matricularse, el procedimiento seguramente lo conocen, pero bueno, lo hacemos acá, me voy a matricular yo. Básicamente entramos en Ingeniería Naval, cursada 2021, buscamos la materia, mecánica aplicada a las máquinas, y la clave de automatriculación, como decía en el mail, es M mayúscula, AM minúscula, 2021. Y ahí ya están dentro del campus. En este caso, como el campus hoy es la primera clase, está bastante vacío. Van a encontrar una serie de catálogos y material complementario que quedó del año pasado, que ya lo dejé cargado porque hay un temita ahí con el tamaño de los archivos que se pueden subir, y como ya estaban cargados, me dejó ponerlos igual. Entonces ya están, pero esto lo van a usar más adelante, igual lo pueden ver todas las veces que quieran. Bueno, y acá abajo generamos un foro de discusión en el cual la idea es que ustedes puedan realizar todas las consultas que sean necesarias, que se puedan ir contestando entre ustedes también, por ahí si un compañero tiene una solución, una respuesta a algo que ustedes plantean, desde el foro de discusión todos tienen acceso para generarlo. Entonces, bueno, desde acá lo van a poder trabajar. Y les muestro un poco cómo es el campus del año pasado, para que vean cómo va a ser a final del año, digamos, ¿no? El concepto es el mismo, acá están los grupos, y acá se van cargando todas las clases de todas las semanas, el trabajo práctico integral, bueno, y de esta manera ustedes pueden, como les digo, ir siguiendo la materia en los horarios que a ustedes les parezca mejor. Como les decía Matías hoy, por ahí lo que se espera es que, por ahí no tanto un conocimiento tan abstracto de nombrar mucha serie de cosas medio de memoria, sino que lo que se busca es que la materia sea entendida, que ustedes puedan manejar al final del curso lo que es una línea de ejes, cómo funciona un paso variable, y bueno, todo lo que Matías les estaba comentando. Eso tengan en cuenta al momento de rendir los parciales y de estudiar, porque les va a marcar un poco la diferencia. Así que bueno, espero que tengan un buen año, una buena cursada, el mejor de los éxitos, y nos vamos a ver seguir. Mati, te cedo el control. Bárbaro, buenísimo, Matías, gracias. Bueno, como le dijo Mati, la cursada, según la experiencia que hemos tenido, el horario es de 19:30 a 22:30. Es mucho, generalmente hay temas que son extensos que por ahí hace que requieran una mayor cantidad de tiempo, pero nos hemos dado cuenta que si yo corto la clase al medio, porque es un tema largo, al reinicio de la clase hay chicos que ya no están. Entonces por ahí lo que hacemos es dar un envioncito de 1 hora y media, 2 horas de corrido, ¿sí? Y no cortar en el medio, ¿está? Eso creo que es la forma más práctica que encontramos como para que ustedes puedan prestar atención, ¿sí? Tratar de dispersarse lo menos posible. Yo sé que es difícil estar del otro lado escuchando a una persona hablando
y por ahí a veces que hasta si perdés el hilo es muy difícil engancharlo. Entonces la idea es que ustedes del otro lado también nos ayuden a nosotros, al docente, al que está de este lado, preguntando las veces que haga falta, sacándose todas las dudas que se les vayan surgiendo, ¿sí? E interactuando constantemente, ¿sí? En eso tienen toda la libertad para hacerlo. De hecho, no estamos en un aula, o sea que yo no te veo, no les veo la cara a ustedes. Entonces sería bueno que ustedes participen, ¿sí? Para que la clase amén sea más dinámica también. Bueno, a ver, ¿alguno me puede comentar un poquito qué sabe de una línea de eje de un barco? Yo sé que hay chicos que ya están en proyecto final, pero bueno, generalmente, si yo les digo una bocina en baño de aceite, ¿sí? ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí, A ver quién se anima a hablar. ¿no es una línea de eje lubricada por aceite? Muy bien, muy bien. Es una línea de eje lubricada por aceite. ¿Y qué se imaginan qué tipo de bujes va a tener esa línea de eje? Algo con sello que no permita que Sello. salga el aceite, digamos. Bien, bien, vamos bien. O sea que tenemos una línea que está llena de aceite, que va a tener unos sellos, que ya vamos a ver lo que son, para que impedir que ese aceite se fugue, ¿sí? Y a su vez esos sellos lo que van a permitir es que no entre el agua del exterior, sobre todo del lado de la hélice, ¿sí? Y si hablamos de una bocina en baño lubricada por agua, ¿cómo se imaginan que es el sistema de estancamiento? ¿Por qué sistema no entra el agua a la sala de máquinas o al compartimento que dé? Debo tener un retén puesto en donde engancho. A ver, se salió medio ruidoso. Perdón, profe, ¿no se llamaba prensa estopa? Bien, ¿se llamaba? No, se llama. Todavía no le cambiamos el nombre. Se llama prensa empaquetadura, prensa estopa. Bien. ¿Y alguien sabe lo que es eso? ¿O lo escucharon el nombre nada más? Son bombas de agua, digamos, es un material que está prensado en el eje y no permite que se escape el agua, lo que tenga adentro. Bien, básicamente sí. Digamos, es un cordón de algodón, ¿sí? Encebado, que se pone en vueltitas en el eje y después el prensa empaquetadura lo que hace es ceñir a ese prensa contra el eje para evitar el ingreso de agua. Está muy bien. Ahora, yo necesito bajar las vueltas del motor principal, ¿sí? ¿O las vueltas del motor son las que salen de la hélice? No, usas una caja reductora. Depende del tipo de motor. A ver, hay dos opiniones y las dos son válidas. A ver, de a uno. Los grandes... Tres, yo dije caja reductora. Bien. A ver, Fachín, ¿qué me decía Fachín? Sí, que los grandes motores de 2 tiempos pueden ir conectados directo a la línea de eje, sin caja reductora, porque son de bajas vueltas. Y los de mayor cantidad de vueltas tienen que tener un reductor. Bien, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, igual también yo había leído algo de... también se pueden usar cajas amplificadoras, no son tan comunes, pero también pueden ser. ¿Para un sistema particular o específico? ¿Te referís? Claro. No es muy común, normalmente es como dijo Fachín. Están las dos opciones más comunes en la industria pesquera. Sí, generalmente para que una hélice trabaje en un grado óptimo, ¿sí? Esta debe estar entre los 280 a 320 vueltas o RPM. Como decía Fachín muy bien, los motores lentos, ¿sí? Estos tiempos que ya prácticamente están fuera de mercado, en lo que es la industria pesquera no hablo de grandes barcos, porque aparte
están casi hasta fuera de sistema por la emisión de gases que producen, ¿no? Pero sí, los motores antiguos o viejos, la línea de eje estaba conectada directamente al motor, y hasta la reversa se hacía con el motor, ¿sí? Haciendo un cambio de levas en la parte delantera del motor, damos vuelta el sentido de giro. De hecho, todavía hay pesqueros con casco remachado. Parece una locura lo que estamos diciendo, pero todavía hay barcos pesqueros con casco remachado con este sistema de propulsión, ¿está? Ahora bien, si vamos al otro punto, los motores más modernos, ¿sí? Tienen más vueltas, ¿sí? Hay motores que van de las 1800, 2100, 1000. Esos motores, nosotros necesitamos reducir las vueltas a la salida del volante para que la hélice no cavite y esté dentro de un rendimiento óptimo para empujar al buque. Para esto se usa, como ustedes bien decían, lo que es una caja reductora, que lo que hace es, como la palabra lo indica, reducir las vueltas a la salida, ¿sí? A la salida hablamos de el manchón de acople de salida, que sería lo que le da las vueltas a la hélice. Ahora bien, podemos tener una caja reductora, ¿sí? Y también una caja reductora inversora, que es lo que más se usa, donde el cual yo tengo dos sistemas de engrane, donde el cual, dependiendo cuál seleccione por medio de un acoplamiento hidráulico, voy a hacer que el eje gire hacia un lado, ¿sí? Si voy avanti, o hacia el otro lado si voy a reversa. ¿Cómo hago la reducción? Por intermedio de una relación de engranajes, que ya la vamos a ver, hecha por dos engranajes, generalmente helicoidales, que lo que hacen es reducir las vueltas de entrada con las vueltas de salida. Tenemos el motor, tenemos la caja, tenemos una línea de eje, ¿sí? Que va a vincular el interior del buque con el exterior, que es la hélice. Ese eje lo tenemos que dimensionar, ¿sí? O sea, es el elemento que va a estar transmitiendo la potencia que está generando el motor principal hacia la hélice, ¿sí? Pregunta, ese eje lo voy a calcular con las vueltas del motor principal o lo voy a calcular con las vueltas a la salida de la caja reductora si es que cuento con una caja reductora. Con las vueltas de la caja reductora, de la salida de la caja reductora. Bien, bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Es una vuelta que va al eje, así que sí. La vuelta que van al eje, exacto. Y la potencia va a ser la potencia que entrega el motor en el volante, ¿sí? O sea que, dependiendo el material que utilicemos, ¿sí? Vamos a calcular el diámetro del eje. El diámetro del eje puede ser de un acero de bajo contenido de carbono, puede ser de acero inoxidable, ¿sí? Muchas veces en los pesqueros más chicos se usan de acero inoxidable porque te evitas hacer un encamisado. Cuando ya el eje tiene mayores dimensiones, porque la potencia que transmitimos es mayor, por ahí es muy costoso, ¿sí? De hacer un eje en acero inoxidable, entonces lo que se hace es un eje de acero al carbono, ¿sí? Y lo que hace es se encamisan los luchaderos donde trabajan los bujes, ¿sí? La zona donde trabajan los bujes se llaman luchaderos. Para todo esto después vamos a ver cómo calculamos la chaveta, el cono, ¿sí? No se olviden que la hélice va clavada con un cono, con una chaveta. Todo esto que estamos diciendo
cuando el barco hace una puesta al seco, son cosas que se revisan, ¿sí? Se revisa el diámetro del eje, cómo está el eje en su estado visual, se hace un control de tintas penetrantes, en chaveteros, ¿sí? Para descartar que haya fisuras, y se hace un control dimensional, tanto del eje como de los bujes. Si yo tengo que salir a subirlo al torno, al eje, que es una máquina herramienta, por arranque de viruta, y tengo que tocar el eje porque está marcado, porque está rayado, porque tiene pitting, yo tengo que tener un límite para tocarlo. ¿Sí? ¿Cuál es el límite? El que me marque la sociedad de clasificación o prefectura. Para el buque para el eje dimensionado. Claro. En realidad lo que te marque la sociedad de clasificación en este caso, ¿sí? Ya sea RINA, ABS o American o Breweritas, va a haber un diámetro mínimo de eje, ¿sí? Que va a estar en función de la potencia, como dijimos, del número de vueltas, del material que utilicemos y otros factores que dependerán del tipo de bocina que tenemos. Ese diámetro mínimo es el diámetro mínimo de cálculo. Yo estoy seguro de que con ese diámetro voy a poder transmitir la potencia al eje, a la hélice, sin problema. Por ende, si yo tengo que tocar el eje, lo que voy a chequear primero es cuál es mi diámetro mínimo para no pasarme de esa medida, ¿se entiende? Porque si yo me paso, automáticamente el eje ya lo tengo que descartar porque no sirve. ¿Está? Ahora bien, hablamos de paso variable. ¿Cómo es el eje de un paso variable? ¿No es hueco? Es hueco, muy bien. Muy bien. Es hueco, ¿por qué es hueco? Lleva el sistema para variar el paso de la hélice, de las palas, por dentro. Bien, bien. Muy bien. La ubicación también. Bien, Maxi. Exactamente. Por adentro de ese eje de propulsión va a haber una barra que va a accionar, como bien decía, las palas del paso variable. ¿Sí? Ahora bien, todo esto, toda esta cadena de transmisión de la cual estamos hablando, el motor, la caja reductora, el eje, la bocina, la hélice, todo tiene que tener un sistema de apoyo o sujeción. Si vamos de atrás para adelante, ¿sí? El eje en la bocina tiene que tener sus apoyos, ¿sí? Cuando decimos los apoyos hablamos de los bujes de la línea de eje, ni más ni menos. El buje Proel, que es el buje de proa, el buje Popel, que es el buje de popa, ¿sí? Dependiendo el sistema de enfriamiento y lubricación que tenga la embarcación, vamos a decir que vamos a tener un buje de goma tipo Time, de goma helicoidal, un Vesconite, ¿sí? Palo santo, que ya vamos a ver, se usan poco, pero todavía hay embarcaciones con buje de palo santo. Vamos a ver la técnica de delgas para reemplazar un palo santo. Y si vamos al sistema de bocina en baño de aceite, vamos a estar diciendo que tenemos bujes de metal blanco, ¿sí? El buje de metal blanco es un buje a base de estaño y otros materiales más que lo que hacen es darle una capa antifricción al eje y con una muy pequeña película de aceite lubricar y hacer girar el eje, ¿sí? Entrando a la sala de máquina, si es que no tenemos ejes intermediarios, nos encontramos con la unión del eje con la caja reductora, que ahí va un manchón de acople, ¿sí? Vamos a ver manchón de acoples rígidos y manchón de acoples flexibles, dependiendo la situación
Pero bueno, también vamos a calcular el diámetro de los bulones calibrados que van a ir en el enmanchonado de la línea de eje con la caja. Un dato importante y no menor que vamos a ver también es la alineación del conjunto, ¿sí? Línea de eje, caja reductora y obviamente caja reductora, motor principal. Vamos a ver los diferentes tipos de alineación, ¿sí? Vamos a ver cómo la controlamos, cómo la corregimos y los diferentes métodos para llevarlo a cabo, ¿sí? Esto es importante porque una desalineación en una línea de eje provoca a la larga roturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay fricción, porque hay desgaste, porque hay vibraciones. Entonces, una mala alineación del sistema provoca averías. Entre el motor y la caja reductora también vamos a seleccionar, por intermedio de un catálogo, qué tipo de acople elástico vamos a utilizar, ¿sí? Cuando nosotros definamos qué es un acople rígido y qué es un acople elástico, vamos a seleccionar el tipo de acople, que es una planilla muy simple de usar y muy práctica a la vez, que nos va a permitir, en función del servicio brindado y de la potencia a transmitir, qué tipo de acople vamos a utilizar, ¿sí? Ya sea un acople Vulcan o un acople Reynolds, que son básicamente los dos que hoy están en el mercado. Por otro lado, ¿sí? Y entrado en la sala de máquinas, necesitamos tener esos elementos, ya sea el motor y la caja reductora, fijados. ¿A dónde van fijados? El Y basamento. al, Al larguero del basamento. Ajá, al basamento, muy bien. También llamado polín de máquinas en la jerga, pero es el basamento y a su platabanda, ¿no? Que eso lleva un cálculo también estructural en función a la potencia, que no es de incumbencia en esta materia, pero nosotros nos vamos a ir a agarrar el motor de ese basamento, ¿sí? Para lo cual vamos a ver los diferentes sistemas de taqueado de motor y caja que existen, ¿sí? Ya sea un taqueado con taco rígido, ¿sí? Que puede ser un taco de acero, un taqueado flexible con acoplamientos elásticos, ¿sí? Que permiten absorber vibraciones, o un tipo de acople de taqueado semi-rígido, que serían las resinas epoxis, como el Chotfax, como el Epocas, hoy en día muy usado. ¿Por qué? Porque dan mucha practicidad en el ajuste, ¿sí? Sobre todo porque copian cualquier deformación y se adaptan perfectamente a la unión de el motor con basamento, ¿sí? Se genera una resina tan dura que hace como si fuera un taco de acero, que después de 24 horas de hecho se torquea el motor o la caja ya a la medida final. Hasta ahí todo lo que vamos a ver, ¿sí? A eso le vamos a sumar cálculo de bulones, ¿sí? Primero los diferentes tipos de rosca que conocemos, todo lo que es bulonería en general, tornillería, ¿sí? Esta ya es parte de la segunda parte de la materia. Vamos a seleccionar rodamientos. Si supónganse que tenemos una línea de eje larga, ¿sí? Con ejes intermediarios. Esos ejes intermediarios tienen que tener dos cosas. Uno, el acoplamiento, ¿sí? Entre ejes, y el otro, el soporte. Cuando veamos los tipos de soporte, vamos a poder seleccionar, en función a su criterio, si es un acople mediante cojinete o si es un acople mediante rodamiento. Si es un acople mediante cojinete, vamos a ver cómo lo seleccionamos en función a la velocidad y a la carga aplicada,
y si es un rodamiento, exactamente lo mismo. Después veremos ventajas y desventajas de cada uno de ellos en función de las dimensiones que tengamos, del espacio físico que tengamos dentro de la sala de máquina o de la bodega o donde caiga la línea de eje en cuestión. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, por el momento no. Bien. Y por último, ya finalizando, vamos a ver toda la parte de procesos de fabricación, ¿sí? Y metrología dimensional. Cuando hablamos de metrología dimensional, hablamos de los ajustes y la tolerancia que va a tener cada pieza que nosotros controlemos o fabriquemos, ¿sí? Recuerden que si nosotros vamos a diseñar una línea de eje, el plano que nosotros confeccionemos debe estar perfectamente detallado con medidas, generalmente en milímetros, con tolerancias de fabricación, ¿sí? Con rugosidad que necesitamos, dependiendo del tipo de solicitación que tenga. Y vamos a ver la nomenclatura, ¿sí? Vamos a ver lo que es un ajuste, lo que es una interferencia, lo que es un ajuste con huelgo o con apriete, ¿sí? Vamos a ver todos los instrumentos de medición que podamos desde acá. Lo bueno es que ustedes lo toquen, los palpen, practiquen, pero bueno, esperemos por ahí de fin de año, si estamos presencial, mejor, pero bueno, que es un micrómetro de interiores, de exteriores, calibres, calibres de profundidad, alesómetros, ¿sí? Galgas, sondas, peine de rosca que sirven para medir la rosca, y bueno, un montón de elementos que hacen al control de cada una de las piezas que nosotros vamos a intervenir, ¿sí? Imagínense que un barco que sube a seco, que yo tengo que hacerle una revisión general de la línea de eje, lo primero que tengo que hacer, una vez que yo desmonte todo, es calibrar los bujes, ¿sí? Calibrar la línea de eje. Cuando hablamos de calibrar, hablamos de medir. Voy a tener que medir con un micrómetro de interiores los diámetros, ¿sí? Generalmente se toman dos medidas, una vertical y una horizontal, para ver si hay cierta ovalización, diferentes puntos internos de los bujes. Lo mismo con el eje. Para ello necesito calibrar con un micrómetro de exteriores la medida. Vamos a ver las tolerancias de los instrumentos, ¿sí? Para saber que lo que estamos leyendo es real. Y por último vamos a ver los procesos de fabricación, ¿sí? Lo que denominamos máquinas herramientas por arranque de viruta. La máquina de herramientas por arranque de viruta, por ejemplo un torno, son superficies o piezas en revolución que mediante una herramienta de corte generamos una forma determinada, ¿sí? Un torno, una lesadora, una fresadora, ¿sí? Una amortajadora, o sea, una rectificadora, o sea, son todos elementos que vamos a ver que hacen, digamos, a la fabricación de los elementos. La fabricación y el control de un elemento nuevo o de un elemento que ya está siendo inspeccionado por una inspección. Bueno, dudas, preguntas, consultas. Nada, bueno. La materia, como les comento, es amplia. En este pequeño resumen que les hice de todo, fíjense que vamos a involucrar un montón de cosas, ¿sí? Y cuando nos hablamos de una sala de máquina, no solamente nos vamos a referir al motor principal o la caja reductora. También sabemos que un motor
cuenta con un grupo generador, ¿sí? Ese grupo generador va a estar también soportado por una serie de soportes elásticos para atenuar vibraciones. También ese grupo generador va a necesitar alinear, ¿sí? Para que funcione perfectamente el sistema. Vamos a tener bombas que tienen rodamientos, vamos a tener guinche de pesca que pueden trabajar con cojinetes o pueden trabajar con bujes, ¿sí? O sea, la variable que vamos a encontrar dentro de la materia, que es global, pero ayornada a lo naval, ¿sí? O a una embarcación, es muy diversa. Entonces la idea es que atendamos cada uno de esos puntos muy bien para que ustedes lo entiendan y terminemos la materia tratando de que ustedes hayan adquirido los conceptos básicos y generales que hacen a la mecánica aplicada a las máquinas. Yo con esto, chicos, hoy por hoy fue una idea inicial. Vamos a arrancar con la primera unidad que se llama árboles y ejes, ¿sí? Ahí vamos a ver el cálculo, ¿sí? De un eje o árbol para ver el diámetro en función de la solicitación que tenga, ya sea el torque, a la flexión. Y una vez que veamos eso, para cualquier eje, ya nos vamos a adentrar en una sociedad de clasificación, que yo siempre tomo el ABS como referencia, pero los trabajos prácticos los vamos a ir mechando, dependiendo del grupo que toque, algunos van a hacer con ABS, otros van a hacer con RINA, etc. Les pregunto, ¿alguno ya está con el proyecto final? Porque está la posibilidad, que ya lo hemos hecho otros años, de por ahí verificar el cálculo del trabajo práctico, pero termina siendo muy engorroso porque hay chicos que no están o no lo tienen y otros ya lo hicieron. En definitiva, lo que hacemos es por ahí darle nosotros un elemento a calcular y ustedes trabajan en función de eso. ¿Alguna duda, chicos? No, por ahora no. Así que bueno, chicos, si ninguno tiene alguna duda, les deseo que tengan un buen año, una buena cursada, y por lo que me contaron, la mayoría ya están en el último empujoncito, así que bueno, a meterle pata. Dale, muchas gracias. Dale, Gracias. gracias. Gracias, profe. Gracias, Buenas profe. noches. Buena semana. Chau, chicos, nos Buenas vemos noches, el chau. miércoles que Chau, viene chau. en este mismo Zoom, ¿sí? Perfecto. 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 Perfecto, Gracias. profe. Gracias. Perfecto. Buenas noches. Buena semana. Buenas noches. Chao. Adiós. Perfecto.